El invierno de Berlín se deslizaba sobre los techos de la Universidad Humboldt, como una sábana de vidrio helado. El aire mordía los rostros, y los pasos de los estudiantes resonaban como ecos metálicos sobre el empedrado del patio central. Dentro del edificio principal, donde los muros antiguos guardaban siglos de pensamiento, un hombre repasaba sus notas con la precisión de un reloj suizo, el doctor Lucas Reinhardt. Su oficina, en el tercer piso, olía a café frío y papel viejo. En el pizarrón, fórmulas en tiza blanca dibujaban constelaciones de lógica. Lucas era un físico teórico de renombre, pero esa mañana sus manos temblaban levemente mientras ajustaba las hojas de su tesis final, titulada con provocación deliberada: La ilusión divina, el error matemático de la fe. Afuera, el cielo era una inmensa losa de plomo. Dentro, el silencio se espesaba como una niebla. Lucas se observó en el reflejo del ventanal y vio un rostro que no sonreía desde hacía años. Había perdido la fe en todo, incluso en el afecto. Para él, solo existían los datos, las leyes y las ecuaciones que obedecían a un universo indiferente. «No necesito milagros», murmuró. «Solo coherencia». En la planta baja, una joven mexicana de cabello oscuro y acento cálido se abría paso entre los pasillos. María Torres acababa de llegar a Berlín con una beca en filosofía de la ciencia. Sus ojos, grandes y atentos, exploraban aquel mundo de metal, vidrio y voces en alemán. Mientras sostenía una taza de té, escuchó a dos estudiantes hablar del profesor Reinhardt, el hombre que quiere demostrar que Dios no existe. ¿De verdad?, preguntó ella con curiosidad. Sí, va a presentar su tesis en unos días. Será un escándalo, respondió uno de ellos riendo. María sonrió no por burla, sino por intriga. Desde pequeña había aprendido a no temer a las preguntas, y aquella le parecía la más grande de todas. Decidió asistir a la defensa de la tesis, sin imaginar que ese día marcaría su vida para siempre. Horas después, el rector Otto Weiss, un hombre de voz pausada y mirada cansada, visitó el despacho de Lucas. «He leído tu manuscrito», dijo mientras dejaba una carpeta sobre la mesa. «Es brillante, pero peligroso». «¿Peligroso? ¿Por qué?», preguntó Lucas sin levantar la vista. «Porque los números pueden describir el cosmos, pero no el alma. Y tú estás intentando borrar algo que muchos aún necesitan creer. La verdad no necesita ser amable, rector. Solo precisa ser cierta». Weiss suspiró. «Solo espero que sepas lo que haces, Reinhardt. En esta universidad, las ideas pueden ser tan filosas como el hielo de enero». Esa noche, María escribió en su cuaderno de viaje: «A veces la inteligencia se vuelve tan brillante que enceguece». Pero quizás en esa oscuridad también se pueda encontrar algo más grande. El día siguiente, amaneció con nieve. Lucas cruzó el campus con el cuello del abrigo levantado, evitando saludar a los colegas que lo miraban con una mezcla de admiración y recelo. Mientras subía los escalones del auditorio principal, escuchó el eco de su propio nombre entre los muros. Sentía que caminaba hacia un juicio, no hacia una conferencia. Dentro del aula, la luz gris del invierno se colaba por los ventanales altos, iluminando el estrado donde pronto desafiaría siglos de fe. María, sentada en la última fila, lo observó con atención. Algo en su expresión, esa mezcla de certeza y soledad, le provocó una extraña tristeza. Lucas respiró hondo y miró el reloj. Faltaban 3 días para presentar su tesis, 3 días para sellar, según él, el fin del mito. Y mientras una campana lejana anunciaba el mediodía, una idea fugaz lo atravesó. ¿Y si estaba a punto de demostrar algo que no debía demostrarse? La desechó enseguida con una sonrisa irónica. La ciencia no teme a los fantasmas, se dijo. Pero en el fondo de su mente, algo, una grieta invisible, comenzaba a abrirse. Si te apasionan las historias que confrontan la razón y la fe, suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar. El invierno seguía envolviendo Berlín en su manto gris. Dentro de la Universidad Humboldt,
Los pasillos resonaban con murmullos y pasos apresurados. Las paredes de acero y cristal reflejaban las luces frías de los fluorescentes, creando un ambiente que parecía más laboratorio que centro de pensamiento. Entre ese bullicio de idiomas, María caminaba con un cuaderno contra el pecho. No conocía bien la ciudad ni su idioma, pero la certeza de estar en el lugar correcto la acompañaba como un abrigo invisible. En la cafetería universitaria, un espacio moderno con ventanales empañados y olor a pan recién horneado, Lucas Reinhardt revisaba sus apuntes. Su rostro permanecía serio, concentrado, ajeno al rumor de conversaciones. Cuando María lo vio, dudó un instante antes de acercarse. Había ensayado mentalmente lo que quería decir, pero al tenerlo frente a frente, las palabras parecieron disolverse. «Disculpe, ¿usted es el profesor Reinhardt?», preguntó en un alemán pausado con un leve acento. Lucas levantó la mirada. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» «No exactamente. Soy estudiante de filosofía de la ciencia. Escuché que va a presentar una tesis sobre Dios». Él sonrió apenas, sin ironía, pero con la seguridad de quien domina su campo. «No sobre Dios. Sobre la ausencia de necesidad de Dios en las leyes del universo». «No es lo mismo». María lo observó con calma. Había en su tono una mezcla de orgullo y cansancio. «¿Y está seguro de que el universo no necesita fe para tener sentido?» «La fe es un atajo emocional», respondió Lucas apartando la vista. «Cuando la razón es suficiente, la fe sobra». El silencio se alargó. Afuera, la nieve comenzaba a caer en copos finos. María tomó asiento frente a él sin pedir permiso. «¿Nunca ha pensado que la fe y la razón no se excluyen, sino que se complementan?», preguntó suavemente. Lucas soltó una risa breve. «Eso suena hermoso, pero es una ilusión poética. La fe consuela. La ciencia explica. No necesitan cruzarse». María bajó la mirada, jugueteando con la cuchara en su taza. «Tal vez, pero hay cosas que la ciencia explica y aún así no llenan el alma». Lucas la miró por primera vez con interés genuino. «¿Eres creyente?» «Sí», respondió sin dudar, «pero no ciega. Creo porque siento, no porque me lo impusieron». «Entonces confías más en tu corazón que en tu mente». «Confío en ambos», dijo ella. «Solo que no creo que uno deba mandar sobre el otro». Un grupo de estudiantes pasó junto a ellos riendo. Uno murmuró: «Ahí está el ateo famoso». Lucas fingió no escuchar, pero sus manos se tensaron. María lo notó. «No debe ser fácil defender una idea así aquí», dijo. «No me interesa si es fácil. Me interesa si es verdadera». La conversación fue interrumpida por el rector Otto Weiss, que se acercó con una sonrisa discreta. «Profesor Reinhardt, la Junta Académica quiere reunirse con usted mañana. Parece que su tesis está despertando más curiosidad de la esperada». Lucas asintió, guardando sus papeles. Lo imaginaba. Weiss miró a María y agregó: «Y tú debes ser la estudiante mexicana. Bienvenida a Berlín. Cuidado, aquí las ideas pueden helarte más que el clima». Cuando el rector se alejó, María rió suavemente. «Creo que me gusta el frío. Hace que uno piense más despacio». Lucas la observó por un momento y luego recogió su abrigo. «Gracias por la charla, señorita Torres. Pero no busco convencer a nadie». «Ni yo a usted», dijo ella. «Solo quería entender». Él se inclinó levemente, cortés, y se marchó. María lo siguió con la mirada mientras desaparecía entre el reflejo del vidrio. Sintió que aquel hombre llevaba una soledad demasiado pesada para llamarse orgullo. Al salir de la cafetería, la nieve cubría ya los bancos y los árboles del campus. María respiró hondo y escribió en su cuaderno: «El conocimiento sin humildad se congela». Quizás lo que más teme el doctor Reinhardt no es a Dios, sino a necesitarlo. Esa noche, Lucas revisó sus notas una vez más. Cada ecuación era perfecta, cada argumento irrefutable, y sin embargo, por primera vez, algo en su interior parecía desacomodarse. No lo reconoció como duda, sino como ruido.
Un ruido leve pero constante. El gran auditorio de la Universidad Humboldt olía a madera antigua y electricidad. Los asientos se llenaban con estudiantes, profesores y periodistas curiosos. Afuera, el cielo berlinés continuaba gris, como si también esperara el inicio de algo importante. En el estrado, Lucas Reinhardt ajustaba su micrófono y ordenaba sus hojas con la precisión de un cirujano. Llevaba un traje oscuro y el gesto firme del hombre que cree tener la verdad entre los dedos. El rector Otto Weiss lo observaba desde la primera fila, con los brazos cruzados. A su lado, María Torres tomaba notas en silencio, el corazón acelerado. Había leído la tesis completa la noche anterior, comprendía sus argumentos, pero no el deseo de destruir algo que no podía medirse. Lucas alzó la mirada hacia el público. Por un momento, el murmullo se apagó. «Damas y caballeros», comenzó con voz firme, «hoy presentaré los fundamentos de mi investigación, la refutación matemática de la necesidad de Dios en la existencia del universo». Un silencio expectante se expandió como una onda. Lucas encendió la proyección. En la pantalla aparecieron ecuaciones y diagramas que describían la formación del cosmos. Su discurso era preciso, elegante, casi hipnótico. «El universo», continuó, «no requiere de un agente externo. La materia, el tiempo y la energía obedecen leyes intrínsecas. La idea de un creador surge del miedo humano al vacío». María frunció el ceño, escuchando cada palabra con mezcla de respeto y desasosiego. A su alrededor, algunos estudiantes asentían fascinados, otros se removían incómodos. Lucas avanzó con seguridad, citando a Einstein, Hawking y Kant, construyendo su argumento como una torre de cristal. «Si observamos las ecuaciones de campo», prosiguió, «notamos que el universo podría surgir del equilibrio entre energía positiva y negativa. Nada que no pueda explicarse. La fe, en este contexto, es una ecuación sin solución». El auditorio guardaba un silencio reverente. Lucas disfrutaba la atención, la sensación de control absoluto. Cada palabra pesaba, cada pausa estaba calculada. Sin embargo, algo en su interior lo incomodaba. No era miedo, sino una especie de vértigo. María levantó la mano. El moderador dudó, pero Lucas asintió con un gesto. «Profesor Reinhardt», dijo ella, «¿y si ese equilibrio que describe no fuera una prueba contra Dios, sino la evidencia de un orden más profundo?» Él sonrió, casi con ternura. «El orden no implica intención, señorita. Un copo de nieve también tiene simetría, y nadie lo diseña. Pero alguien puede maravillarse al verlo caer», respondió ella con calma. «Quizá el error no está en buscar a Dios en la ecuación, sino en creer que solo existe dentro de ella». El auditorio murmuró. Lucas se quedó un instante en silencio, evaluando su respuesta. Finalmente dijo: «La maravilla es un reflejo emocional, no una prueba científica. Si dependiéramos de la fe para entender el universo, aún estaríamos en la Edad Media». El rector Weiss observaba la escena sin intervenir. Sabía que aquel diálogo marcaría algo más que una jornada académica. María bajó la mano, sin molestia. En su mirada no había derrota, sino compasión. Lucas retomó su exposición. Mostró gráficas de expansión cósmica. Habló de fluctuaciones cuánticas, de energía del vacío. Su voz volvió a dominar la sala. «El vacío no es nada», explicó. «Es un estado de potencialidad. Todo lo que existe proviene de esa fluctuación inicial. No hubo creación, sino transición». Mientras pronunciaba esas palabras, una corriente de aire helado recorrió la sala. Algunos asistentes miraron hacia las ventanas, creyendo oír un crujido. Lucas no lo notó. Continuó hablando absorto. «Por tanto», concluyó, «si el universo puede explicarse sin un creador, ¿para qué mantener la idea de uno? La ciencia no destruye la fe, simplemente la vuelve innecesaria». El público aplaudió, unos con entusiasmo, otros con reservas. Lucas sonrió satisfecho. María se quedó inmóvil, sintiendo un leve temblor en las manos. Algo en esa última frase le resultó demasiado definitivo.
como si el aire mismo se hubiera tensado. Cuando el auditorio empezó a vaciarse, el rector Weiss se acercó y le dijo en voz baja: «Has ganado el argumento, Lucas. Pero cuidado. A veces, cuando creemos tener todas las respuestas, el universo decide hacer su propia pregunta». El auditorio seguía vibrando con ecos de aplausos cuando Lucas Reinhardt apagó la pantalla de proyección. La multitud comenzaba a levantarse, mezclando comentarios entusiastas con murmullos tensos. Algunos estudiantes hablaban de un nuevo manifiesto científico, otros simplemente guardaban silencio, sin saber cómo procesar lo que habían presenciado. El aire, cargado de electricidad y curiosidad, parecía casi tangible. María permanecía sentada en la última fila. Sus manos aún temblaban sobre el cuaderno. No sabía si lo que la estremecía era la brillantez del argumento o la frialdad con la que Lucas había despojado al universo de toda alma. Lo observó mientras recogía sus papeles con la postura del vencedor, pero el rostro tenso de quien ha peleado demasiado. El rector Weiss se acercó al estrado. «Excelente exposición», dijo con voz neutra. «Quizás demasiado excelente». Lucas arqueó una ceja. «¿Demasiado?» La verdad, Lucas, puede ser un arma si se pronuncia sin compasión. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de aire cruzó el auditorio. Las cortinas se agitaron y una vibración metálica recorrió el suelo. Varios asistentes se giraron hacia las ventanas que tintineaban como si algo invisible golpeara el cristal. Lucas miró el techo, pensando en una falla eléctrica, pero no había sonido de maquinaria, ni corriente, ni fuente aparente. El murmullo creció. María cerró los ojos por reflejo. Un zumbido suave, como una nota sostenida, empezó a llenar el espacio. No era ruido, era algo más. Las luces titilaron. Nadie habló, pero todos sintieron el mismo impulso: permanecer quietos. Lucas intentó decir algo, pero su voz se perdió. Frente a él el aire comenzó a ondular, como si una brisa invisible lo doblara. La sensación no era de miedo, sino de asombro. Cada respiración sonaba profunda, cada segundo se estiraba. El tiempo, de pronto, pareció detenerse. El zumbido cesó. En su lugar, una claridad dorada emergió desde el centro del estrado. No era luz artificial. No provenía de ninguna lámpara. Era cálida, viva, con una tonalidad imposible de describir. Los rostros de los presentes se iluminaron con ella, y un silencio absoluto se extendió. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. María abrió los ojos y contuvo el aliento. La luz no lastimaba, no cegaba, al contrario, parecía acariciar. Lucas la miró directamente, incapaz de apartar la vista. Sintió que su pecho se abría, que algo que había mantenido enterrado durante años quería salir. «Debe ser un fenómeno óptico», susurró, pero su voz sonó frágil, casi infantil. El rector Weiss dio un paso atrás, con el rostro pálido. Los periodistas bajaron sus cámaras, como si intuyeran que captar aquel momento con una lente sería una falta de respeto. El aire olía a polvo antiguo y flores, una mezcla imposible en un lugar tan cerrado. María susurró apenas: «Lucas, ¿la ve?» Él asintió lentamente. «Sí, pero no entiendo qué es». En ese instante, la luz se intensificó, pulsando como un corazón. Nadie gritó, nadie corrió. La calma era tan profunda que algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Era una presencia silenciosa, como si el universo entero se hubiera detenido para mirar. Lucas sintió que su respiración se volvía pesada. Las ecuaciones, los argumentos, las certezas, todo se disolvía ante aquella claridad. Por primera vez no pensó en teorías, solo sintió. La vibración cesó de golpe. El brillo se redujo hasta convertirse en un resplandor suave que parecía latir junto con los corazones de quienes estaban allí. María se cubrió la boca con las manos. Lucas no podía moverse. El reloj del auditorio marcaba las 11:11. Nadie sabría luego si fue coincidencia o símbolo, pero en ese minuto suspendido, el tiempo no existía. Entonces, sin advertencia,
La luz comenzó a tomar forma. Una silueta difusa emergió del resplandor. No era sombra ni reflejo, solo contorno, solo presencia. Y justo antes de que alguien pudiera pronunciar palabra, el aire pareció detenerse del todo. El resplandor seguía flotando en el aire, inmóvil, como una respiración contenida del universo. Nadie comprendía lo que veía, pero todos sabían que no podían apartar la mirada. En el centro de aquella luz dorada comenzó a delinearse una forma humana. No era sólida ni difusa, parecía hecha de la misma claridad que la envolvía. Una presencia serena, silenciosa, que no necesitaba palabras para hacerse entender. Lucas Reinhardt permanecía de pie frente a ella. Sus piernas le temblaban, y la lógica, su escudo habitual, se le deshacía en la mente. Intentó dar un paso hacia atrás, pero no pudo. Sentía una mezcla de asombro y vulnerabilidad tan profunda que el aire le pesaba en el pecho. Todo lo que había negado durante años se concentraba ante él, sin reproche, sin furia, solo calma. María sintió un nudo en la garganta. La luz parecía reconocerla, como si su fe silenciosa hubiera abierto una puerta invisible. Las lágrimas le rodaron por el rostro, y no sabía si lloraba de miedo o de gratitud. En el auditorio, el silencio era total. Ni siquiera se oían los relojes. El rector Weiss, incapaz de moverse, murmuró en voz baja: «¿Qué está pasando?». Nadie respondió. Clara, la periodista, había olvidado su cámara. Sus ojos estaban fijos en aquella figura que parecía contener la memoria del mundo. Lucas sintió un impulso inexplicable de hablar. Su voz salió apenas como un suspiro. «¿Quién eres?». No hubo respuesta, pero algo dentro de él se encendió. No era una voz audible, sino un pensamiento que no venía de su mente. Era ternura, una presencia que decía sin palabras: «Estoy aquí». El aire se volvió más cálido. Los asistentes comenzaron a sentir una paz desconocida, un alivio que no tenía explicación. Algunos se arrodillaron sin entender por qué. Otros simplemente cerraron los ojos. Lucas cayó de rodillas, no por adoración, sino por rendición. Su cuerpo no soportaba la mezcla de emociones que lo atravesaban. Cada átomo de su ser parecía recordar algo que había olvidado. Recordó a su madre, rezando en voz baja cuando él era niño. Recordó la vez que prometió no volver a creer en nada que no pudiera probar. Y ahora allí, frente a esa figura de luz, entendió que había estado buscando respuestas donde solo había fórmulas. «No puede ser real», susurró, pero incluso esa frase carecía ya de fuerza. María se acercó unos pasos, su voz temblaba. «Profesor, no tenga miedo». Él la miró con los ojos empañados. «No sé lo que estoy viendo. Tal vez no tenga que entenderlo. Tal vez solo deba sentirlo». La figura permanecía en silencio. No movía los labios, pero su sola presencia parecía llenar el espacio con significado. Lucas percibió una compasión tan pura que sintió vergüenza de su arrogancia. Quiso hablar, disculparse, pedir perdón a alguien, pero las palabras no salían. La luz comenzó a intensificarse levemente. Clara, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Lo ven todos?». «Sí», respondió alguien desde el fondo. El resplandor no proyectaba sombras. Era como si todo el auditorio se hubiera convertido en una sola fuente de claridad. Las paredes, los rostros, incluso el suelo, parecían respirar junto con aquella presencia. Lucas bajó la cabeza. Sus manos tocaron el suelo frío y una lágrima cayó sobre sus notas. Las ecuaciones se mancharon, las letras se corrieron, y él las miró con tristeza y alivio a la vez. «Toda mi vida, buscando demostrar lo que no existe», murmuró. «Y quizá lo único que hice fue cerrar los ojos». María se arrodilló junto a él sin decir nada. No era momento de discursos, solo de silencio. El rector Weiss sintió un estremecimiento profundo. No era miedo, era la certeza de presenciar algo que ningún libro explicaría jamás. Entonces,
Como si respondiera a un llamado invisible, la figura se inclinó levemente, un gesto humano, lleno de ternura, y en ese movimiento, el resplandor pareció respirar una última vez antes de comenzar a desvanecerse. El aire recuperó su peso. Los sonidos del mundo volvieron lentamente. El zumbido eléctrico, los pasos, la respiración. Pero todos sabían que ya nada sería igual. Cuando la luz se desvaneció, el auditorio quedó envuelto en un silencio tan denso que dolía respirar. Nadie se movía. Nadie sabía qué decir. El aire estaba cargado con una quietud imposible, como si el tiempo hubiera quedado suspendido entre lo que fue y lo que ya nunca volvería a ser. Las miradas se cruzaban con desconcierto, buscando en los demás una explicación que nadie tenía. Lucas Reinhardt permanecía de rodillas, aún con las manos apoyadas en el suelo. Sentía el corazón golpearle en el pecho, descompasado. No podía decidir si había presenciado un milagro o una alucinación colectiva. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. Las ecuaciones que antes le parecían invencibles ahora eran apenas garabatos frente al peso de lo vivido. María se mantuvo en silencio, observando. No sonreía ni lloraba. Su fe, que tantas veces había sido puesta a prueba, encontraba en ese momento una calma distinta, sin euforia, sin necesidad de demostrar nada. Miró al profesor y pensó que, más allá de lo que cada uno creyera haber visto, ese instante había sido real porque los había tocado a todos. El rector Weiss fue el primero en ponerse de pie. Su voz habitualmente firme sonó débil. «Por favor, conserven la calma». Nadie se movió. «Tal vez deberíamos salir un momento». Las personas comenzaron a levantarse lentamente, como si temieran romper algo sagrado. Algunos lloraban en silencio, otros reían nerviosos, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación física. Clara Vogt, la periodista, observaba con la cámara colgando del cuello. No había grabado nada. Sentía que hacerlo habría sido una profanación. «Profesor Reinhardt», dijo finalmente con un hilo de voz. «¿Qué acaba de pasar?» Lucas levantó la mirada, los ojos enrojecidos. «No lo sé». Se incorporó con dificultad. «Tal vez nada. Tal vez todo». María dio un paso hacia él. «Lo vio, ¿verdad?» «Vi una luz», respondió intentando mantener la cordura. «Una proyección, un fenómeno óptico, algo que aún no comprendo». «No mienta, profesor», dijo ella con suavidad. «No a mí». Lucas bajó la vista. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sentía un peso en el pecho que no era miedo, sino vergüenza. Vergüenza de haber querido reducir el misterio del mundo a una fórmula. Weiss se acercó y puso una mano en su hombro. «Hijo, la ciencia también se hace con humildad. A veces no saber es el principio del conocimiento». Nadie respondió. El sonido de las sillas arrastrándose y los pasos sobre el piso de madera se mezclaban con el crujido de la calefacción. Afuera la nieve caía en silencio, cubriendo los jardines de la universidad. Berlín parecía otro planeta. Lucas se sentó en la primera fila, con las manos aún temblorosas. Cerró los ojos y trató de reconstruir cada detalle. La luz, la figura, la sensación de paz. Todo estaba claro en su mente, pero imposible de describir. ¿Cómo explicar algo que no tenía lógica? ¿Cómo demostrar que lo inexplicable también puede ser real? Clara se acercó de nuevo. ¿Piensa hablar de esto? No, contestó con firmeza. No hasta entenderlo. Pero el mundo sabrá lo que pasó aquí. Entonces que el mundo lo interprete como quiera. María se giró hacia el público que abandonaba el auditorio. Algunos se persignaban, otros discutían acaloradamente. Un estudiante murmuró: «Fue un efecto de luz, eso es todo». Otro respondió: «No. Yo lo sentí. No era solo luz. Esa mezcla de razón y fe llenaba el aire». Lucas la percibía como una disonancia imposible de resolver. Mientras todos se marchaban, él permaneció sentado, mirando el estrado vacío. Sobre el suelo, una de sus hojas estaba manchada por la lágrima que había caído minutos antes.
El título aún podía leerse: La ilusión divina. Respiró hondo y la dobló con cuidado. Por primera vez, esa frase le pareció absurda. María se acercó al salir. A veces, el silencio es la respuesta más sabia, profesor. Él asintió sin mirarla. Sí, pero el silencio también pesa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el auditorio quedó vacío, y en esa soledad perfecta aún flotaba un leve aroma a flores. Al día siguiente, Berlín amaneció cubierto por una neblina espesa que borraba los contornos de los edificios. En los cafés, en los trenes y en los foros digitales, todos hablaban del milagro de la Universidad Humboldt. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido. Algunos afirmaban haber visto una proyección misteriosa, otros un truco óptico o una reacción psicológica colectiva. Pero unos pocos, los que habían estado presentes, no encontraban palabras para describirlo. Clara Vogt fue la primera en publicar su crónica. En el portal del Berliner Morgenlicht, su artículo llevaba un título provocador: El día en que un científico vio su propio argumento desmoronarse. El texto no hablaba de milagros, sino de contradicciones humanas. El doctor Lucas Reinhardt, escribió, nos mostró cómo la razón puede estremecerse ante lo desconocido. El artículo se volvió viral. Las redes sociales se dividieron. Algunos acusaban a la universidad de promover superstición. Otros exigían respeto ante lo que consideraban una manifestación divina. El nombre de Lucas apareció en todos los noticieros. Su rostro serio, captado al salir del auditorio, se convirtió en símbolo de una polémica mundial. Dentro de su departamento, Lucas apagó el televisor. No soportaba escuchar su nombre en boca de los demás. Las persianas estaban cerradas, el escritorio cubierto de papeles. Desde la noche anterior no había dormido. Revisaba sus notas una y otra vez, buscando una explicación racional. Refracción, electricidad estática, sugestión colectiva, murmuraba. Tiene que haber una causa física. Todo fenómeno tiene una causa. Golpeó la mesa con el puño. Por primera vez, la seguridad que lo había definido toda su vida se desmoronaba. No le asustaba la idea de Dios. Le aterraba perder el control sobre su propia mente. Mientras tanto, en el campus, María Torres se enfrentaba a otro tipo de interrogatorio. Sus compañeros la abordaban con preguntas. ¿Fue real? ¿Lo viste tú también? Ella respondía con calma. Lo viví, y eso basta. Pero no todos compartían su serenidad. Un profesor de física experimental, el doctor Keller, la detuvo en el pasillo. Señorita Torres, no deje que esto se convierta en una farsa. Reinhardt siempre fue un hombre brillante. Lo que ocurrió fue un error de percepción. Tal vez, respondió ella, pero a veces los errores también enseñan verdades. Keller la miró con desprecio, murmurando algo sobre fanatismo. María suspiró. Sentía compasión, no enojo. Sabía que la mente científica teme lo que no puede medir. Por la tarde, el rector Weiss convocó una reunión extraordinaria. Los miembros del consejo discutieron durante horas si debían emitir un comunicado oficial. Algunos querían negar el suceso por completo, otros pedían una investigación. Weiss los escuchó a todos y finalmente dijo: no somos jueces del misterio, somos guardianes del pensamiento, y el pensamiento también nace de la duda. Esa misma noche, Clara buscó a Lucas. Lo encontró sentado frente a su escritorio, con el rostro hundido entre las manos. «Doctor Reinhardt», dijo en voz baja, «no vine a atacarlo. Solo quiero entender». Él levantó la mirada, cansado. ¿Entender qué? ¿Cómo un grupo de personas creyó ver lo que no existía? ¿Y si sí existió?, le preguntó ella. Lucas negó con la cabeza. «No puedo aceptar eso, no sin pruebas». «Tal vez las pruebas no siempre sean visibles», replicó Clara. «Tal vez lo que importa es cómo nos transforma lo que no podemos explicar». Él sonrió con amargura. «La transformación no es conocimiento, es debilidad». «¿Y no es humano ser débil, profesor?», preguntó ella. El silencio los envolvió.
Clara se marchó sin obtener respuestas, pero con una certeza. Aquel hombre no necesitaba una explicación, sino descanso. Horas después, Lucas encendió su computadora. En la bandeja de entrada había decenas de correos, creyentes que lo llamaban instrumento de Dios, escépticos que lo tildaban de farsante, medios pidiendo entrevistas. Cerró todo. El ruido del mundo lo sofocaba. Frente a él, sobre el escritorio, descansaba la hoja doblada de su tesis. La tocó con los dedos y la volvió a leer. La ilusión divina. Sus ojos se nublaron. No por tristeza, sino por una duda que ya no podía callar. ¿Y si la ilusión era mía?, susurró. En ese momento, el sonido lejano de las campanas de la Catedral de Berlín marcó la medianoche. Lucas alzó la vista hacia la ventana. Por primera vez en muchos años deseó poder orar. La noche cayó sobre Berlín con una frialdad que traspasaba las paredes. En el apartamento del doctor Lucas Reinhardt, solo la luz de la computadora rompía la oscuridad. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero él seguía despierto, rodeado de hojas, libros y tazas vacías. El silencio era tan espeso que podía oír su propia respiración, irregular y cansada. Había pasado todo el día evitando llamadas, ignorando correos y rechazando entrevistas. Cada vez que alguien tocaba su puerta, fingía no estar. Su mente era un laberinto. Intentaba volver al lenguaje que conocía, números, fórmulas, teorías, pero nada encajaba. El evento del auditorio lo perseguía como una melodía que no podía olvidar. Abrió un cuaderno y escribió en la primera página: fenómeno luminoso sin fuente identificable. Duración: menos de 3 minutos. Testigos: más de 100. Luego se detuvo, lo leyó varias veces. Tachó la frase, la volvió a escribir. Nada sonaba correcto. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parecían titilar con una tristeza metálica. Recordó su infancia en Hamburgo, cuando su madre lo llevaba a misa los domingos. Él se aburría, contando los vitrales mientras la voz del sacerdote retumbaba. Dios ve incluso cuando tú no crees en Él, solía decirle ella. Lucas sonrió con ironía. Bueno, madre, si estás en algún lugar, te diré que lo vi, pero no sé lo que fue. Abrió la botella de vino que guardaba para las celebraciones académicas y sirvió un poco. Bebió de un trago. El sabor amargo le raspó la garganta. Quería adormecer la mente, pero cada sorbo solo le traía más claridad, una claridad incómoda. En la mesa, las notas de su tesis parecían mirarlo como testigos silenciosos de su derrota. De pronto, un golpe suave sonó en la puerta. Lucas se tensó. No esperaba a nadie. Dudó unos segundos y fue a abrir. En el umbral, cubierta con una bufanda, estaba María Torres. No podía dormir, dijo ella. Pensé que usted tampoco. Él la miró con cansancio. ¿A qué vino? A escuchar si quiere hablar, respondió con serenidad. Lucas vaciló. Luego se hizo a un lado. Pase. María entró y miró el caos del lugar. Papeles, libros, una taza con café frío. Parece que su cabeza también está en guerra, dijo en tono suave. Él rió sin humor. Es una guerra que siempre he ganado. Pero esta vez no sé contra qué lucho. María se sentó frente a él. ¿Por qué intenta explicar algo que quizás no necesita explicación? Porque todo tiene una, replicó Lucas con la voz quebrada. Y si no la tiene, entonces nada tiene sentido. Ella lo observó en silencio. Afuera la nieve comenzaba a caer otra vez, cubriendo el vidrio con un manto blanco. Tal vez el sentido no se busca con la mente, sino con el alma, dijo ella. Y usted lleva años ignorando la suya. Lucas bajó la mirada. Las palabras de María lo golpearon con una dulzura dolorosa. No sé si tengo alma. La tiene, afirmó ella. Solo está dormida. Un silencio largo llenó la habitación. Lucas se llevó las manos al rostro. María, todo lo que vi fue una luz. No puedo construir fe con una luz. No necesita construir nada, solo aceptar que vio más de lo que entiende.
La joven se levantó y caminó hacia la puerta. «Le dejaré algo», dijo, sacando un sobre de su abrigo. «Léalo cuando quiera». Cuando ella se fue, Lucas permaneció inmóvil. El apartamento se sintió aún más vacío, pero el aire tenía otro peso, como si sus palabras hubieran dejado una huella. Abrió el sobre. Dentro una carta escrita con letra fina y firme. «Profesor, hay cosas que no se miden con instrumentos, sino con silencio. No todo lo que existe se puede demostrar. A veces basta con sentir que algo nos mira con amor, incluso cuando no lo merecemos». Lucas sostuvo la carta entre las manos. Afuera la nieve seguía cayendo. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, una lágrima descendió sin resistencia. La noche más larga no había terminado, pero ya no era solo oscuridad. La mañana llegó gris y silenciosa. Lucas Reinhardt despertó con la carta de María aún sobre el pecho. Había dormido apenas unas horas, pero su mente no descansaba. La frase final seguía dándole vueltas. «No todo lo que existe se puede demostrar». La leyó de nuevo, intentando odiarla, pero no pudo. Había en esas palabras una ternura que lo desarmaba. Encendió la cafetera y se asomó por la ventana. Berlín amanecía cubierta por una neblina espesa. En el campus de la universidad, los árboles parecían fantasmas inmóviles. Lucas se vistió sin pensar demasiado y salió. Necesitaba moverse, respirar aire frío, enfrentarse a los lugares donde su razón se había quebrado. Al llegar a la universidad, sintió las miradas. Algunos lo saludaron con respeto, otros con burla. Los pasillos murmuraban su nombre como una leyenda reciente. «El científico que vio a Dios». Esa frase lo hería más que cualquier crítica. No había dicho tal cosa, pero el rumor crecía como fuego en hierba seca. En la entrada del auditorio, el portero lo detuvo con timidez. «Profesor, ¿regresará a dar clase?» Lucas dudó. «No lo sé. Quizás». El hombre bajó la voz. «Mi esposa estaba allí. Todavía no puede dormir. Dice que siente paz cuando piensa en lo que vio». «Gracias». Lucas lo miró sorprendido, incapaz de responder. Asintió y siguió caminando. Entró al auditorio vacío. El eco de sus pasos resonó como un reproche. El estrado seguía igual. El proyector, las sillas, las cortinas. Pero el aire era distinto. Cerró los ojos y recordó la luz, la figura, el silencio. No sabía si había sido real o un delirio colectivo, pero el recuerdo lo atravesaba con la fuerza de una verdad interior. De pronto escuchó una voz suave detrás de él. «Pensé que no volvería aquí». Era el padre Johannes Krüger, el sacerdote que atendía la pequeña capilla de la universidad. Llevaba años sin hablar con él, desde una charla académica sobre religión y ciencia que había terminado en discusión. «Solo vine a comprobar que sigo siendo racional», dijo Lucas con ironía. Johannes sonrió. «¿Y lo consiguió?» «No estoy seguro. A veces me siento cuerdo, otras me pregunto si perdí la razón. Quizás perdió algo más importante», dijo el sacerdote. «La certeza». Lucas lo miró con desconfianza. «La certeza es lo único que mantiene a la mente en pie». «No, doctor. Lo que la mantiene en pie es el alma, y usted la ha dejado dormida mucho tiempo». Ambos guardaron silencio. El eco del viento colándose por las rendijas parecía responder por ellos. Lucas respiró hondo. «No quiero creer. No puedo hacerlo solo porque algo inexplicable ocurrió». «Nadie puede obligarlo a creer», replicó Johannes, «pero puede escuchar lo que esa experiencia intenta decirle». El sacerdote caminó hasta una de las ventanas donde la nieve comenzaba a acumularse. A veces Dios no aparece para convencernos, sino para recordarnos que no somos tan grandes como pensamos. Lucas apartó la mirada. ¿Y si no fue Dios? ¿Y si fue solo un fenómeno físico? Johannes sonrió con serenidad. Entonces pregúntese por qué lo conmovió tanto. Esa pregunta quedó suspendida entre ambos. Lucas no respondió. Sabía que lo perturbaba no era la posibilidad de que hubiera visto un milagro,
sino el hecho de que su corazón lo deseaba. Salieron del auditorio juntos. El aire era helado, pero el cielo mostraba una claridad tenue entre las nubes. Antes de despedirse, Johannes le dijo: «Hay preguntas que no se resuelven con fórmulas, sino con silencio. Si algún día quiere hablar, lo espero en la capilla». Lucas asintió sin prometer nada. Caminó por el campus, donde los estudiantes cruzaban entre risas y bufandas. Cada rostro le parecía distinto, como si el mundo hubiera cambiado de tono. En el reflejo de una ventana vio su propio rostro, cansado, envejecido, pero con una chispa nueva en los ojos. Por primera vez en su vida, Lucas Reinhardt no sabía en qué creía. Pero tampoco quería escapar de esa duda. Había descubierto algo más inquietante que la fe o la negación, el deseo de comprender lo que el alma calla. El amanecer llegó con un resplandor pálido que apenas atravesaba las nubes. Lucas Reinhardt despertó con la mente saturada y el cuerpo cansado. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, reviviendo cada palabra del sacerdote Johannes, cada mirada de María, cada instante del fenómeno que seguía desafiando su razón. Había decidido buscar respuestas, aunque temía lo que encontraría. Cruzó el campus temprano con las manos en los bolsillos y la bufanda apretada contra el cuello. La nieve se derretía lentamente sobre el pavimento. Frente al edificio de filosofía, vio a María sentada en un banco, escribiendo en su cuaderno. Por un momento pensó en irse, pero algo lo detuvo. Caminó hacia ella. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero sonrió. «Claro, profesor. No esperaba verlo». «Tampoco yo esperaba venir», admitió él. «No estoy aquí por respuestas. Creo que vengo a confesar algo». María cerró el cuaderno dispuesta a escucharlo. Lucas respiró hondo. «Desde aquel día no duermo. Intento razonar lo que pasó, pero cuanto más lo pienso, menos sentido tiene. No sé si fue real o una ilusión, pero algo me cambió». «¿Y qué siente exactamente?», preguntó ella con voz baja. «Siento miedo», dijo él sin titubear. «No a lo que vi, sino a lo que podría significar. Si lo que vimos fue algo más grande que nosotros, entonces todo lo que he construido, toda mi certeza, era solo arena». María asintió. «A veces Dios no derrumba lo que somos, solo lo que creemos que nos sostiene». «¿Y qué queda después de eso?», preguntó Lucas. «La verdad», respondió ella, «pero no la que se demuestra, la que se acepta». Él miró al suelo. «No sé si creo en Dios, María. No puedo decir que ahora crea solo porque vi una luz. Sería deshonesto. No le pido que crea», dijo ella suavemente. «Le pido que no huya. La fe no siempre llega con certezas. A veces comienza con una herida». Lucas levantó la vista. En los ojos de María había algo que no era compasión ni lástima, sino comprensión. «Usted parece entenderlo todo», dijo él. «No. Solo he aprendido a no pelear con lo que no entiendo». Un silencio cálido los envolvió. El ruido del río Spree, cercano, llegaba como un murmullo constante. Lucas siguió hablando, más despacio. «He pensado en renunciar a la universidad. No quiero ser el científico que vio un milagro. Y si no lo fue, ¿por qué teme tanto hablar de ello?», replicó María. «Porque el simple hecho de no poder negarlo me asusta». María se levantó y extendió una mano. «Venga, camine conmigo». Caminaron por la orilla del río. La ciudad despertaba lentamente. El vapor de los cafés escapaba por las ventanas y el aire olía a pan recién hecho. Lucas respiró profundamente. «Hace años que no caminaba sin un destino claro», dijo. «Entonces está aprendiendo», respondió ella con una sonrisa. Él la miró de reojo. «Usted me está ayudando más de lo que imagina». «No soy yo, profesor. Es usted. Lo único que hago es recordarle que todavía tiene un corazón». Lucas se detuvo. «María, si yo le dijera que, por un instante, sentí paz dentro de aquella luz, ¿usted pensaría que estoy perdiendo la razón?». «No», dijo ella sin dudar. «Pensaría que está comenzando a escuchar lo que calló toda su vida.
La frase lo golpeó con dulzura. Caminó unos pasos más y miró el reflejo del cielo en el agua. Por primera vez en mucho tiempo, no buscó una ecuación, buscó silencio. María lo observó con ternura. La ciencia lo llevó a mirar hacia afuera. Tal vez ahora sea momento de mirar hacia adentro. Él sonrió apenas, sin ironía. Quizá tenga razón. No la tengo, contestó ella. Solo tengo fe. Caminaron sin hablar. Las campanas lejanas de una iglesia marcaron la hora. Lucas sintió que cada paso lo alejaba un poco más del hombre que había sido, y aunque la incertidumbre seguía doliendo, ya no la temía. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. El invierno comenzaba a ceder lentamente, y los primeros signos de la primavera asomaban tímidos entre la nieve derretida. Lucas Reinhardt volvía a caminar por el campus sin esconderse. No había concedido entrevistas ni emitido declaraciones, pero su sola presencia despertaba curiosidad. Algunos lo saludaban con respeto, otros lo observaban como si fuera una paradoja viviente. En la pizarra de su aula, las ecuaciones esperaban como viejos amigos. Lucas tomó la tiza y escribió una frase en lugar de un número. El conocimiento sin humildad es ciego. Los estudiantes comenzaron a entrar poco a poco. Muchos no esperaban que retomara las clases tan pronto. Hoy no hablaremos de fórmulas, anunció dejando la tiza sobre el escritorio. Hablaremos de límites. Un murmullo recorrió la sala. Lucas continuó con tono sereno. Durante años creí que la ciencia podía responder a todo, pero he aprendido que la pregunta no es solo ¿cómo?, sino también ¿por qué? Y a veces, ese por qué no se resuelve con cálculo, sino con silencio. Los alumnos se miraron entre sí, intrigados. Uno levantó la mano. ¿Está diciendo que la ciencia necesita fe? Lucas sonrió. No fe ciega, sino apertura. Si cerramos los ojos ante lo que no entendemos, entonces no investigamos, tememos. Anotó una ecuación incompleta y se detuvo. El universo no es un sistema cerrado, tampoco lo somos nosotros. Lo que no podemos medir no deja de existir por eso. Las palabras flotaron en el aire con una calma profunda. María, sentada al fondo, escuchaba en silencio. Había decidido no intervenir. Solo observaba cómo el hombre que antes hablaba desde la soberbia ahora enseñaba desde la vulnerabilidad. Al final de la clase, Lucas escribió una última frase en el pizarrón. La duda no destruye la fe, la purifica. Los estudiantes aplaudieron suavemente, sin saber si aquel gesto era por respeto o por gratitud. Cuando el aula quedó vacía, María se acercó. No lo reconocí por un momento, dijo con una sonrisa. Ni yo a mí mismo, respondió Lucas. Pero tal vez eso sea bueno. Caminaron juntos por el pasillo. El aire dentro de la universidad era más liviano, como si un peso invisible se hubiera levantado. Lucas llevaba un cuaderno bajo el brazo. He decidido reescribir mi tesis, dijo de pronto. ¿Reescribirla?, preguntó ella. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que la ciencia no puede probar, respondió. No para negarlo, sino para explorarlo. María asintió. Eso suena más a un viaje que a un trabajo académico. Quizá lo sea, dijo él. Pero un científico que no se atreve a viajar hacia lo desconocido deja de ser científico. Al salir del edificio, el sol se filtraba entre las nubes, tímido, pero cálido. Lucas se detuvo un instante, levantando la vista. Durante años pensé que mirar al cielo era un gesto inútil. Hoy me doy cuenta de que también es una forma de preguntar. María lo observó en silencio. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. Y cuando uno pregunta con el corazón, siempre llega una respuesta. ¿Incluso si no se escucha?, preguntó Lucas. Incluso entonces, respondió ella. El viento sopló con suavidad. Las campanas del mediodía sonaron a lo lejos. Lucas cerró los ojos por un momento y sintió que algo dentro de él germinaba. No era fe, no todavía, pero sí una semilla de curiosidad diferente, más profunda, menos soberbia. De regreso a su oficina, encontró una nota deslizada bajo la puerta. Era del rector Weiss.
Tu silencio ha enseñado más que tus palabras. No temas la duda. A veces es el único camino hacia la verdad. Lucas sonrió. Dejó la carta sobre el escritorio y abrió su cuaderno nuevo. En la primera página escribió: Capítulo 1. El vacío como origen de la pregunta. Luego levantó la mirada hacia el ventanal, donde la luz del atardecer se reflejaba en los cristales, y por primera vez en su vida no buscó comprenderlo todo. Solo quiso ser parte de aquello que aún no sabía nombrar. El invierno finalmente cedía. Berlín olía a tierra húmeda y hojas nuevas. Las calles se llenaban de bicicletas y el aire tenía un brillo distinto, como si la ciudad respirara después de un largo encierro. Lucas Reinhardt caminaba por la avenida Unter den Linden con paso tranquilo. Habían pasado semanas desde que reanudó sus clases, y aunque el mundo seguía dividido entre quienes lo veneraban y quienes lo ridiculizaban, él ya no sentía necesidad de justificar nada. En una cafetería cercana a la universidad lo esperaba Clara Vogt. La periodista que había escrito el artículo que desató la tormenta mediática lo había buscado insistentemente. Al principio, Lucas había rechazado la idea de hablar con ella, pero algo en su tono cuando le escribió la última vez lo convenció. No quiero titulares, quiero comprender. Al entrar, la vio junto a la ventana, con una libreta abierta y un gesto de calma. Clara se levantó. Doctor Reinhardt, gracias por venir. No me llame doctor, por favor. Hoy solo soy Lucas, respondió con una sonrisa leve. Se sentaron frente a frente. Afuera el bullicio de la ciudad contrastaba con el silencio que los envolvía. Cuando escribí aquel artículo, empezó ella, lo hice desde la incredulidad. Pensé que usted era un científico arrogante que finalmente había perdido el control. Y no estaba tan equivocada, admitió Lucas. Lo era. Clara bajó la mirada. Pero luego empecé a recibir cartas. Gente que decía haber recuperado la fe al leer su historia. Me pregunté si su caída no había sido, en realidad, una forma de elevar a otros. Lucas suspiró. No caí, Clara. Solo dejé de creer que estaba en la cima. Ella lo observó con atención. Entonces, ¿cree que lo que ocurrió fue real? No lo sé, dijo él con honestidad. Pero sí sé que fue verdadero. Hay una diferencia. ¿Verdadero para usted o para todos? Para todos los que lo sintieron, respondió con calma. Tal vez la verdad no sea una sola, sino el eco que deja en cada persona. Clara tomó notas lentamente. Quisiera escribir un nuevo artículo, no sobre el suceso, sino sobre su cambio. Puede hacerlo, dijo Lucas, con una condición. No hable de milagros. No quiero ser un símbolo religioso. ¿Y de qué quiere que hable entonces? De humanidad. Hizo una pausa. De lo que pasa cuando un hombre que creía tener todas las respuestas aprende a escuchar el silencio. Clara sonrió. Eso tiene más poder que cualquier milagro. El camarero trajo 2 cafés. El aroma llenó el aire mezclándose con el murmullo de la calle. Clara bebió un sorbo y preguntó: ¿Y María? ¿La ha visto? Lucas dudó un momento. Sí, sigue aquí terminando su investigación. No hablamos tanto como antes, pero su presencia basta. Ella me enseñó algo que no sabía, que a veces la fe no es un refugio, sino un camino. Clara asintió. Siempre pensé que la fe era una forma de negar la realidad. Yo también, respondió Lucas, hasta que descubrí que puede ser una manera de aceptarla por completo. El sol se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban entre ellos. Lucas se recostó en la silla, con una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Durante años temí perder mi reputación, dijo. Ahora solo temo perder la capacidad de asombro. Clara cerró la libreta. Creo que eso ya no le pasará. No lo sé, replicó él. La mente siempre intenta volver al control. Pero la duda se ha vuelto una compañía extraña y necesaria. Ella lo miró en silencio unos segundos. Le confieso algo, Lucas. Yo no estaba allí aquella noche, pero al escucharlo hablar ahora, siento que sí. Él sonrió con sinceridad. Tal vez eso es la verdad, Clara. No lo que uno ve, sino lo que uno deja entrar.
La periodista se levantó y extendió la mano. Gracias por su tiempo. Creo que este artículo no hablará de ciencia ni de religión, sino de redención. Entonces, será el primero que realmente me describa, dijo Lucas. Mientras ella se alejaba, el reloj del café marcó la hora exacta en que, meses atrás, la luz lo había detenido todo. Lucas pagó la cuenta y salió a la calle. El viento de primavera le rozó el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, caminaba sin prisa. El sonido del cartero rompió la quietud de la mañana. Lucas Reinhardt, que revisaba sus notas junto a la ventana, se sorprendió al ver un sobre con matasellos extranjero. Lo tomó con curiosidad. Venía de México. Reconoció la letra apenas lo sostuvo. Era de María. La abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita con tinta azul y un pequeño dibujo de un colibrí en la esquina. Profesor Reinhardt, comenzaba, cuando lea esto ya habré regresado a mi país. Berlín me enseñó muchas cosas, pero ninguna tan valiosa como lo que aprendí observando su lucha. Vine buscando conocimiento y me encontré con la verdad de la duda. Lucas apoyó el papel sobre la mesa y siguió leyendo en silencio. No sé si algún día comprenderemos lo que vivimos aquella noche, pero tal vez no sea necesario. Usted me mostró que incluso el pensamiento más frío puede encenderse cuando se encuentra con lo inexplicable. No se avergüence de no tener respuestas. A veces, el alma solo pide ser escuchada. El corazón de Lucas se apretó. Miró por la ventana. El cielo de Berlín estaba despejado con una claridad que recordaba la luz de aquella jornada. Siguió leyendo. Regreso a México porque necesito seguir caminando. Aquí encontré mi voz y sé que usted encontrará la suya, no en los libros, sino en la vida. Tal vez cuando vuelva a mirar las estrellas, recuerde que no siempre se necesitan telescopios para ver. Lucas cerró los ojos un momento. La voz de María resonaba dentro de él, cálida, serena. Tomó aire y volvió al texto. Gracias por escuchar cuando menos quería hablar, por mirar cuando más quería cerrar los ojos. Si alguna vez duda de su propósito, recuerde que alguien al otro lado del mundo le debe la fe en la búsqueda. La carta terminaba con una frase escrita en español. Dios habita en la pregunta. Lucas repitió las palabras en voz baja. Sonaban extrañas en su boca, pero reconfortantes. Dejó la carta sobre la mesa y encendió el fuego de la estufa. El olor del café llenó la habitación. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin peso en el pecho. Caminó por su pequeño apartamento, observando los libros, los papeles, los recuerdos de una vida dedicada a medir lo inmedible. Todo seguía igual, pero algo dentro de él era distinto. Horas después, caminó hasta el parque Tiergarten. Los árboles estaban cubiertos de brotes verdes y las personas paseaban con rostros tranquilos. Lucas se sentó en un banco, la carta doblada en el bolsillo. A su alrededor, el mundo parecía moverse a un ritmo que ya no necesitaba controlar. Mientras observaba a un niño correr tras una paloma, pensó en María. La imaginó caminando por las calles de su país, con el sol sobre los hombros y una paz que él apenas empezaba a comprender. Una mujer mayor se sentó a su lado. Llevaba un rosario en la mano y una sonrisa amable. ¿Es usted el profesor del que todos hablan?, preguntó. Lucas se sobresaltó, pero asintió. He leído sobre lo que pasó en su universidad, continuó ella. No sé si fue un milagro o no, pero cuando lo escuché hablar en la radio, supe que la fe puede tener forma de pregunta. Gracias por recordármelo. Lucas sonrió, sorprendido por la sencillez de sus palabras. Gracias a usted por no temer preguntar. La mujer se levantó y se alejó lentamente. Lucas sacó la carta del bolsillo, la sostuvo contra el viento y murmuró, Dios habita en la pregunta. Quizás ahí es donde siempre estuvo, esperándome. Cerró los ojos. No había necesidad de certezas, ni de milagros, ni de respuestas finales. Solo una certeza tranquila, la de que la búsqueda también puede ser una forma de fe. Cuando regresó a casa, colocó la carta en su escritorio y escribió una nueva entrada en su diario. Hoy comprendí que la distancia no separa a quienes comparten la misma pregunta. María se fue,
pero su silencio sigue enseñando. Y bajo esa frase, sin pensarlo demasiado, escribió una palabra que nunca había usado con convicción. Gracias. La primavera floreció en Berlín como un suspiro contenido durante meses. Los parques se llenaron de colores y el aire, antes pesado, parecía ahora ligero, casi esperanzado. Lucas Reinhardt caminaba por el campus con paso tranquilo, saludando a estudiantes y colegas. Ya no era el hombre que hablaba desde el pedestal de la razón absoluta. Ahora su voz tenía otro tono, más pausado, más humano. Esa mañana debía ofrecer una conferencia abierta titulada La frontera invisible entre el saber y el creer. El auditorio estaba lleno antes de la hora. Profesores, alumnos, periodistas y curiosos se mezclaban con un silencio expectante. Nadie sabía si escucharían al científico, al creyente o al hombre que había vivido algo que escapaba a toda definición. Cuando Lucas subió al estrado, no llevó apuntes ni presentaciones. Se detuvo frente al público, respiró hondo y dijo: «Durante años pensé que el conocimiento era una escalera que nos llevaba hacia la verdad. Hoy sé que también puede ser un espejo, y a veces, cuando miramos demasiado, dejamos de vernos a nosotros mismos». Las palabras fluyeron sin esfuerzo. «No vine a hablar de milagros ni de religión», continuó, «sino de humildad». La ciencia es un lenguaje maravilloso, pero no es el único. El universo no solo se mide, también se siente. Una estudiante levantó la mano. «Profesor, ¿entonces usted cree en Dios?». Lucas sonrió, con los ojos brillantes. «Creo en la posibilidad, en la belleza de no saberlo todo, y en la paz que trae aceptar que la razón no tiene la última palabra». Un murmullo recorrió el auditorio. No era sorpresa, era respeto. Lucas prosiguió: «No temo ya a las preguntas sin respuesta. La duda puede ser un puente, y cuando aprendemos a cruzarlo, dejamos de temer al otro lado». Mientras hablaba, su mirada se detuvo en una de las filas del fondo, donde solía sentarse María. El asiento vacío le provocó una punzada de nostalgia, pero también de gratitud. Recordó su carta, la frase escrita con trazo firme: «Dios habita en la pregunta», y comprendió que ella también estaba allí, en su voz, en la serenidad con que pronunciaba cada palabra. «La verdadera sabiduría», dijo Lucas, «no está en demostrar quién tiene razón, sino en reconocer que todos buscamos sentido, y a veces, cuando uno busca, encuentra no respuestas, sino caminos». El rector Weiss, presente en la primera fila, observaba con orgullo silencioso. A su lado, Clara Vogt tomaba notas sin intención de publicar nada, solo queriendo conservar ese momento. «Hoy no vengo a convencer a nadie», añadió Lucas, «solo a compartir algo que aprendí tarde. El conocimiento sin compasión nos vuelve fríos, y la fe sin pensamiento nos vuelve ciegos. Pero cuando ambos se encuentran, nace algo más grande: comprensión». Un aplauso espontáneo estalló entre el público, cálido y sincero. Lucas bajó la vista, emocionado. Por primera vez en su carrera, se sintió escuchado no como autoridad, sino como ser humano. Al terminar, el rector se acercó y le estrechó la mano. «Has hecho lo que pocos logran, enseñar sin imponer». «No enseñé nada nuevo», respondió Lucas. «Solo recordé que seguimos siendo aprendices». Salió del auditorio bajo el sol de mediodía. La ciudad brillaba con una claridad distinta, como si cada rincón tuviera algo que decir. Lucas caminó hacia el río Spree. El agua reflejaba destellos dorados y el viento arrastraba el aroma de los cerezos en flor. Abrió su cuaderno y escribió: «No hay regreso a la antigua certeza, solo un viaje continuo hacia la duda que da vida». Cerró los ojos y sonrió. Por primera vez, no se sintió dividido entre ciencia y fe, entre razón y alma. Era ambas cosas, y ninguna. Solo un hombre que había aprendido a mirar sin miedo. El sol, alto y generoso, iluminaba la ciudad. Y Lucas comprendió que el amanecer no llega cuando el cielo se aclara, sino cuando el alma deja de temer a la oscuridad. El amanecer se filtraba por los vitrales de la capilla universitaria,
tiñendo el interior con tonos dorados y azules. Lucas Reinhardt caminó despacio por el pasillo central, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No había misa, ni público, ni discursos. Solo el silencio, y ese aire antiguo que olía a cera y piedra. Hacía meses que no entraba allí. Ahora lo hacía sin temor ni desafío, solo con gratitud. Se sentó en uno de los bancos de madera y miró el altar. El cristal del vitral principal proyectaba sobre el suelo una forma luminosa que recordaba a la figura que había visto aquella noche. Lucas respiró profundamente. Por primera vez, no intentó buscar una explicación. Aquella luz era solo luz, y sin embargo lo llenaba de algo que no podía nombrar. Padre Johannes tenía razón, murmuró para sí. A veces no se trata de entender, sino de permanecer. El eco de sus propias palabras le devolvió una calma inesperada. Sacó del bolsillo el cuaderno donde había escrito sus últimas reflexiones. Abrió en la página final y leyó su propia frase. El vacío no siempre está hecho de ausencia, a veces contiene la semilla de lo eterno. Sonrió. Por primera vez, esa frase no le sonó filosófica, sino viva. Miró hacia el vitral y pensó en María, en su carta, en su frase. Dios habita en la pregunta. Esa idea lo acompañaba cada día como un pulso constante. Fuera, las campanas de la universidad marcaron la hora. Lucas se puso de pie. Caminó hasta el atrio, donde la luz del sol comenzaba a llenar el espacio con claridad. Su reflejo apareció en el vidrio de la puerta, el mismo rostro, pero distinto. En sus ojos había algo que antes no existía, una paz silenciosa como si finalmente hubiera hecho las paces con la duda. En ese momento, una voz conocida rompió el silencio. Profesor Reinhardt, era Clara la periodista. Llevaba en la mano un pequeño libro. «Vine a dejarle esto», dijo tendiéndoselo. «Es la publicación de su conferencia. La titulé como usted pidió. Cuando el orgullo se arrodilló ante el misterio». Lucas lo tomó con una sonrisa. «Nunca imaginé verme en un título así». «La verdad nadie lo imaginaba», respondió ella. «Pero inspira. Muchos han escrito después de escucharlo. Ha despertado algo que hacía falta. Humildad». Él asintió, conmovido. «No lo hice por inspirar. Lo hice para reconciliarme conmigo mismo». «Y lo logró», dijo Clara. «Al final eso es lo que más enseña». Ella se despidió con un apretón de manos y se marchó. Lucas se quedó allí, sosteniendo el libro. Lo abrió y leyó una de las citas destacadas. «No busques la fe en los cielos, sino en el modo en que miras el mundo». Guardó el ejemplar bajo el brazo y caminó hacia el patio. Los estudiantes cruzaban el jardín riendo, ajenos al peso de los meses que habían pasado. El rumor de la vida lo envolvía, cálido, real. Lucas se detuvo junto a la fuente central. El agua reflejaba el cielo, y por un instante creyó ver en su superficie la misma luz dorada de aquella noche. No apartó la vista, no buscó entender. Solo sonrió. «Gracias», susurró. No sabía a quién se lo decía, pero sintió que alguien, en alguna parte, lo escuchaba. De vuelta en su oficina colocó el libro junto a la carta de María y sus viejas notas. Todo parecía parte del mismo relato. La negación, la duda, la caída y al final la paz. Encendió la lámpara y escribió en una hoja nueva. «A veces el milagro no es lo que ocurre ante nuestros ojos, sino lo que cambia dentro de nosotros al presenciarlo». Cerró el cuaderno, guardó la pluma y se levantó. Antes de salir, echó una última mirada al ventanal. El sol, filtrado por el vidrio, dibujaba en el suelo una figura luminosa, la misma forma leve que meses atrás había transformado su mundo. Lucas respiró hondo y se permitió creer que, tal vez, aquella luz nunca se había ido. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y haz clic en el video sugerido para seguir explorando relatos que tocan el alma.